Hola, ¿qué tal? Les envío un afectuoso saludo desde San Luis Potosí, deseando que estén siempre con bien. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este diálogo cada vez más cercano, deseando que sea en beneficio de todas y todos. Muchas gracias. Soy Mario Aguilar González, policía en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Tengo 15 años de servicio y la mayor parte de este tiempo la he dedicado a la profesionalización de la policía en la Academia de Seguridad Pública del Estado. Mi enfoque ha sido en la justicia penal y seguridad pública, buscando siempre participar y colaborar en todo lo que me sea posible. Soy licenciado en Derecho y cuento también con una maestría en Política Criminal. En estos años de grandes cambios que los he visto y he vivido en mi propia institución y también en otras, pareciera que no paran. En ese tiempo he coincidido con excelentes personas de las que he aprendido mucho, he resuelto muchas dudas, pero también me han surgido otras. Por ejemplo, ¿será posible tener los mismos estándares de actuación policial en todo el continente, en todas las policías del continente? Creo que sí. Hemos avanzado afrontando importantes retos para profesionalizar a la policía, retos a los que algunos han renunciado y otros y otras, sin haber dejado de asumirlo, ni perdido la fe y la vocación de ser mejores personas y policías, se han adelantado. Rindo un homenaje a todos ellos que han dado su vida en esta gran labor. Estos retos se han convertido en una constante con mayor intensidad a partir de la reforma al sistema de seguridad y justicia de 2008, pues aunque el periodo de implementación terminó, su consolidación aún no se ha logrado. En el contexto de esta reforma es que he buscado razones por las cuales expliquen por qué la construcción de la policía en México no ha sido de la mejor manera. He encontrado algunas desde la teoría general del Estado de Kelsen, la teoría general del derecho administrativo de Merck y en los estudios de seguridad pública y policía en México de Yáñez. Estos trabajos me han dado explicaciones que me han llevado a conclusiones acerca del sistema jurídico en materia de seguridad pública y policía. Explicaciones acerca del por qué en México no se tiene una policía en el sentido que existe en Reino Unido, en Estados Unidos de América y Canadá y en otros países. Por lo que considero importante hablar desde estas teorías y desde estos estudios de la naturaleza administrativa de la policía en México. El problema es de fondo, pues en México la policía ha pasado por múltiples ideas de cómo debe de ser, de manera discontinua, e influenciada en diferentes momentos por la geopolítica. En algún momento, post Segunda Guerra Mundial, periodo en el que su desempeño fue más de policía política reactiva a la disidencia, de lo que aún existen resabios. Y ahora, en un contexto que yo le denomino de neonacionalismo, que también está adquiriendo matices militarizados o de policía militar o de militares policiales, una policialización del ejército o de las Fuerzas Armadas y una militarización de la policía. Estos fenómenos en este neonacionalismo. Es por lo que me parece necesario hacer un repaso desde los fundamentos de la organización social, de la organización estatal, a través de la teoría del Estado, enfatizando en la actividad administrativa,
aportando el enfoque democrático y de derechos humanos, pues es desde esta perspectiva que encontraremos a la seguridad en general y la pública y ciudadana y sus funcionarios encargados de esta labor desde lo local a lo nacional, en concordancia con los valores correspondientes a un Estado democrático. Con lo que considero se podrá rebasar una idea que prevalece. Tal vez sea solamente en San Luis Potosí, sin embargo me parece importante manifestarla. Esta idea, sin sustento teórico ni jurídico, desvinculado de la realidad, de que existen dos tipos de policía, una administrativa o de oficina y otra operativa o de calle. Yo más bien lo entiendo como una policía que es privilegiada versus a una que no es privilegiada, una que es en función de su clase o raza, una que es discriminada y otra que es favorecida, que es por arbitrariedades, que es oportunismo y también la suma de muchos factores en la ineficacia de la carrera policial, o la suma de todo ello, que trata de justificar estos dos tipos de policías. Sin embargo, para mí es un grave error que se traduce en desgaste de todo menos en tratar de cumplir de la mejor manera los objetivos de la institución. Esta perspectiva considero que es debido a la debilidad teórica y jurídica con la cual se ha construido la policía en México. Es necesario de rebasar, pues ha sido aprovechada ya desde hace muchos años por sectores con intereses personales y políticos, provocando discontinuidades en el desarrollo y consolidación de lo policial en México, debilitando las formas y medios para garantizar la seguridad pública de manera sostenible, pues para lograrlo es fundamental tener solidez, orientada principalmente a las personas que realizan la función, las y los policías, quienes deben contar siempre con certeza de sus derechos y obligaciones. Es por lo que resulta necesario crear todos los estudios desde las teorías que existan, por ejemplo estas que mencioné, generar otras que no existan, explicaciones que nos ayuden a construir, es decir, crear la doctrina policial que se aplique al régimen jurídico, crear el derecho policial, el cual a la fecha está un poco desordenado, no tiene un sustento claro. Pues no puede ser que esta idea errónea de administrativos y operativos se mantenga. Va en perjuicio de la ciudadanía, duplica funciones, creando 2 o 3 estructuras al interior de la propia institución, al interior de todo el ente de gobierno, para pretender gestionar al personal, con lo cual se reduce el número de agentes en calle y mina su desarrollo, pues estos espacios administrativos, entre comillas, pues nunca van a ser posible ocupados por el personal operativo. Mi pregunta es: ¿por qué el personal que tiene la experiencia y los conocimientos con el tiempo no se vuelve el propio gestor, el propio administrador de lo que él ya sabe que se tiene que realizar? Bueno, pues ese es el tema en donde pues no se logra una profesionalización integral de las y los policías. Estos intereses particulares han creado un fenómeno al cual muchos integrantes de la Corporación de San Luis Potosí, y yo veo que en otros estados también se está replicando este fenómeno cada vez con mayor frecuencia y en menos tiempo, se va manifestando. Pues solo basta que haya la asignación de una silla, un escritorio, un teclado, una pantalla, y ya con eso el personal es administrativo, lo cual está totalmente descontextualizado, pues esos instrumentos son de uso común hoy en día, son herramientas de habilidades funcionales básicas para todos, y lo debe de ser también
para las y los policías. Solo la verdadera vocación de muchas y muchos policías operativos, conscientes de su gran responsabilidad, operativos en este enfoque que menciono, que prevalece, lo cual es un error. Bueno, pero sin perder la línea de explicación, hay una clase de policías conscientes de su gran responsabilidad que les mantiene haciendo su mejor esfuerzo, arriesgando todo día tras día, mes tras mes, año tras año, sin importar horas, días o fechas, mientras por la falta de fundamentos sólidos se van creando instituciones hiperfragmentadas, hiperburocratizadas, que no ayudan a estos policías. Por estos problemas de fondo, alimentados conscientes o inconscientemente, lo cual va convirtiendo a las instituciones en obstáculos, en óbices, en lugar de representar un respaldo para las y los policías o para la ciudadanía. Hay pocas voces sobre este tema que manifiesten el interés de establecer los fundamentos necesarios para regir de manera adecuada el interior de una institución policial, con lógica, con coherencia, sin que se pierda en el entramado burocrático el fin de la institución policial. Estos cambios profundos a los que me refiero sin duda requieren de voluntad política, pero esta voluntad política debe de desarrollarse sobre buenos simientes, considerando la realidad, que con una perspectiva de sostenibilidad en la idea de establecer y mantener un proceso de mejora constante, solo es posible a partir de un sustento jurídico adecuado, que oriente y mantenga una verdadera profesionalización, pues ello dará como resultado a la policía en proceso de mejora constante siempre. No es así, pues hay una falta de solidez. Se mantiene la idea de que la policía no es una institución de Estado, un pilar de este. No es así, no se le considera de esa manera. Pues un día se le nombra de una forma, otro día es Guardia Nacional, o en algunos lugares Fuerza Civil, otros fuerzas estatales, ronda la idea de Guardia Civil. Entonces cada vez se cambia o de vez en cuando se va cambiando el concepto, lo cual se tiene que legislar. Sin embargo, podemos decir que lo que se hace solo es tratar de descubrir el agua tibia. No creo que el cambio de nombre haga un cambio de institución. Lo que yo creo es que tiene que ser con fundamentos claros. Claro está que en democracia el voto ciudadano es lo que otorga el poder legítimo a los funcionarios que tendrán la responsabilidad de tomar las mejores decisiones, de lo que al parecer en México está más cerca que nunca de consolidarse. Pero en el ámbito de seguridad y policía no se percibe la democracia, no hay una clara discusión, impera la imposición, la militarización y el militarismo. En el ámbito de seguridad, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son pragmáticos y pro-militares. Mantienen el discurso de décadas de que los cuerpos de policía son corruptas, no son profesionales, son abusivas, que urge una reforma policial, falta de capacitación, falta de equipamiento, que es necesario mejorar los salarios, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas buenas intenciones, pero no se explica a fondo por qué es que estamos girando en el mismo sitio o simplemente se da la espalda. No se sabe explicar por qué tantas evaluaciones no dan resultados, por qué tantas reformas no dan resultados, por qué al parecer lo invertido no tiene los efectos que se requiere si se le invierte a la policía. Pero en el fondo es que se está construyendo sin solidez. Por lo anterior es que en los últimos años
se mantiene una constante en cambios en este rubro de seguridad pública o ciudadana y policía. Desde mi punto de vista es que, reitero, no se le ha dotado de las bases necesarias a la institución policial desde 1917 y antes, desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debilidad que se traslada a los subsecuentes niveles normativos desde una perspectiva kelseniana, que tratan de desarrollar la materia, pero no se ha logrado, como constantemente lo podemos comprobar. Cuando se analiza el sistema normativo, se da por hecho de que existe la policía, y que es así y no se tiene que especificar el qué, quién y cómo desde las normas, es decir, que no se le tiene que dar vida jurídica a la institución policial. Lo que ha prevalecido es una desconexión lógica y semántica, una aporia de los fundamentos estatales, sus funciones y la actividad del ente que las va a realizar. Es una serpientes y escaleras, válgame la expresión, en materia de seguridad pública y policía, cuando uno trata de guiarse por todo el sistema normativo. Este sistema nos lleva de arriba para abajo, sin ningún rumbo, no concreta. Para mejorar esta estructura del sistema de seguridad pública y ciudadana y de policía en México, es necesario considerar la rectoría de la teoría administrativa de Merck. Con ella considero es posible la reorganización del sistema jurídico aplicable al órgano de seguridad, a los entes encargados de su aplicación. Por ello, con esta perspectiva, con esta idea de que es necesaria una reorganización, es importante también considerar el hecho histórico, político y jurídico de que un Estado democrático tiene las siguientes características. Rige con gran fuerza el principio de sometimiento de todos al imperio de la ley. Nadie, ni siquiera el poder público o el jefe del Estado, puede actuar fuera de los límites que marcan las propias normas jurídicas, dotando así vigencia a la seguridad jurídica y reduciendo las arbitrariedades. El poder legislativo se encuentra en situaciones preeminentes frente a los poderes ejecutivo y judicial. Será la representación institucional del pueblo, el Parlamento, quien vertebre el desarrollo de la vida social a través del instrumento de la ley. El Estado no puede catalogar como delito todo aquello que le moleste o le incomode. No puede sancionar bajo penas meros criterios morales o la disidencia política. La dignidad humana vuelve a ocupar el eje central de la regulación de las normas fundamentales del Estado. La alternancia del gobierno se concibe como una señal positiva de una sana democracia. Los cambios constitucionales son consensuadas por todas las fuerzas políticas. Existe un control del gobierno por los otros poderes y los medios de comunicación de masas. Entonces, partiendo de ese hecho histórico, político, jurídico, de un estado, de características de un Estado democrático, es que quiero desarrollar la siguiente explicación. Es decir, desde este enfoque democrático es que el Estado busca organizar y establecer un equilibrio constante en el ejercicio del poder a través de lo que ya conocemos como funciones legislativa, administrativa y
jurisdiccional. Preceptos que se encuentran ya preestablecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual encontramos ya la organización estatal. Entonces, desde esta perspectiva democrática, podemos afirmar que a la función legislativa entendida como la actividad del Estado que tiende a crear el ordenamiento jurídico y que se manifiesta en la elaboración y formulación de manera general y abstracta de las normas que regulan la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos, las relaciones entre el Estado y ciudadanos y los ciudadanos entre sí, es que podemos comprender esta importante función. Esta función legislativa la podemos clasificar en dos, en ordinaria y constituyente. En México, las bases para la creación del contexto democrático a través de la actividad legislativa se encuentra establecida en la Constitución. Contiene los principios democráticos que conlleva al reconocimiento de derechos humanos y la responsabilidad de garantizar su ejercicio en libertades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales, para aumentar la probabilidad del acercamiento a las mejores condiciones de vida. Esta actividad recae en el Congreso de la Unión. La función jurisdiccional es uno de estos de estas vertientes que vemos en la gráfica, lo cual nos va llevando al siguiente a la siguiente línea, que es el Poder Judicial. La función jurisdiccional es la actividad del Estado encaminada a resolver las controversias, estatuir o declarar el derecho. Este poder está orientado a dirimir las controversias entre los poderes o entre los ciudadanos y los poderes estatales. Se manifiesta en las sentencias, lo cual representa un punto de vista formal de la función, pero también tiene una perspectiva material, como es la que se da cuando se crea una situación jurídica en particular, es decir, que le ordena a alguien que actúe en algún sentido. Ese sería el punto de vista material de la función jurisdiccional. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación y de los estados tienen el reto de promover la cultura democrática al interior de los propios órganos, pero también que sus sentencias contribuyan al fortalecimiento de esta vida democrática, sin olvidar su fundamento, que son los derechos humanos. Como podemos advertir, en los poderes anteriores no se encuentra considerada la actividad policial, sino que los fundamentos de la policía, es decir, la naturaleza de la policía, se encuentra en el Ejecutivo, en la función administrativa. Es por lo que realizaremos un análisis más detallado
de esta perspectiva para poder desarrollar la idea de la naturaleza de la actividad de la naturaleza administrativa de la policía en México. La función administrativa, retomando lo que Kelsen en Teoría General del Derecho y del Estado refiere, cuando conceptualiza al Estado como un sistema de funciones jurídicas en el que el derecho, creado por la propia sociedad, es un orden que asigna a cada miembro de la comunidad sus deberes y por ende su posición dentro de la comunidad, al mismo tiempo una sanción dirigida contra el individuo que no cumple ese deber, también está incluida. Posteriormente a Kelsen, Merck continúa en la teoría general del derecho administrativo desarrollando esta lógica sistémica para este ámbito en específico de la actividad estatal. Refiere que la administración ha existido en tanto que ha existido Estado. No es posible un Estado sin administración. Todavía más, refiere Merck, administración es el comienzo de toda actividad estatal. Es decir, que primero hay administración en la idea de Merck antes de legislación, antes de actividades jurisdiccionales. Es una idea muy interesante. Lo anterior nos permite dimensionar la importancia y amplitud de este concepto que imposibilita identificar y clasificar todas las actividades administrativas de una manera breve. Es por lo que se manifiesta necesario realizar un análisis para definir el concepto de administración como función del Estado, de la administración en general. La administración, en su sentido amplio, se entiende como toda actividad humana planificada para alcanzar determinados fines humanos. En este sentido específico, la administración como actividad estatal comprende todo aquello de lo que se ocupa el Estado, fuera de la legislación y de la justicia. Una serie de funciones de naturaleza técnica y jurídica que se proponen cada una a aportar resultados prácticos para el bienestar común. Esta actividad del Estado, entendida como administración, es tan abigarrada, tan diversa por su forma y contenido, porque en esta recaen todas las actividades que no corresponden a las funciones legislativa y judicial, que definirla de manera específica conlleva un reto de grandes dimensiones. Es como si quisiéramos encontrar todas las vertientes de un árbol, todas las ramificaciones, todas sus hojas, todas sus flores, todos sus frutos. Es por ello que dimensionarlo desde esa perspectiva pues nos abrumaría toda la diversidad de formas de manifestar de la administración estatal. Por ello es que Merck nos presenta una manera muy sencilla de cómo podemos entender lo que se refiere como actividad del Estado que no es legislación ni justicia. En esta idea sencilla, por exclusión, es posible identificar y determinar el amplio campo de la actividad administrativa del Estado. La administración, como se puede percibir, está condicionada por las otras actividades estatales, la legislativa y la judicial. Por ello, para que la definición de administración estatal esté completa, tiene que considerar esta codependencia con las otras funciones que permitan identificar y definir que en el campo del total de la actividad estatal, la administración representa el complemento absoluto de la legislación y la justicia para materializar
los preceptos del ordenamiento jurídico y con ello los fines del Estado. Entonces, si no lo vemos de manera integral, no es posible comprender su estrecha correlación. En síntesis, podemos reafirmar que es en el poder ejecutivo de un Estado moderno, de un Estado democrático, en el que recae o en el que se tiene la función administrativa, y esta, como las otras funciones estatales, están sometidas al principio de legalidad por virtud de la Constitución, lo cual vincula necesariamente toda actividad administrativa con el derecho, con la ciencia del derecho. Esta correlación de la actividad estatal administrativa y el principio de legalidad nos orienta al resultado de la conjunción de ambas, el derecho administrativo, que lo podemos definir como la suma de las normas jurídicas que regulan aquella actividad ejecutiva. Es decir, del derecho administrativo resulta la regulación de la actividad ejecutiva. Pero antes del derecho administrativo ya existía la administración, que en su momento se conjuga con la norma suprema, con la Constitución, dando como resultado que todas las actividades estatales emanan del derecho administrativo. En un Estado democrático, el derecho administrativo se deriva de la Constitución y se aplica por órganos que ejecutan la ley y en especial por órganos administrativos. Por tanto, el derecho administrativo es un producto de la Constitución y de las fuentes jurídicas subordinadas a ella y regla productora de la administración que el Poder Ejecutivo, con base en el derecho creado por el Legislativo, orientado con los valores democráticos, es quien realiza la función administrativa, sumando sus acciones a la corriente de concreción de la vida democrática en el mejor de los casos. Es importante referir que la diversidad de contenidos de la actividad administrativa es mucho mayor que la variedad de formas que ella ofrece. Sin embargo, se puede agrupar para fines didácticos en 5 grandes ramas, siendo interior, exterior, militar, financiera y judicial. Con esta línea de pensamiento que parte de Kelsen, se continúa con Merl y en México, desde mi punto de vista, se enlaza con los estudios de Yáñez en materia de seguridad y policía, es que he buscado identificar y comprender el porqué de la problemática conceptual de lo policial en México, que además de lo doctrinal, la legislación desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a un análisis retrospectivo del concepto policía para comprender sus diversas literalidades y que por medio de este análisis, a la luz de la teoría administrativa, se vislumbra necesario alcanzar una definición de policía en un Estado democrático. Para el caso de México, pues necesario, pues actualmente no existe. Entonces, para lograrlo es importante considerar estos hallazgos que nos brinda Merl, quien identifica 3 formas de conceptualizar a la policía. El primero de ellos es su sentido literal, derivado de la palabra griega politeia, la cual tiene su significado que es tanto como Estado o que se refiere al Estado.
y aplica en un sentido dinámico, es decir, la actividad del Estado. Más exactamente, al conjunto de esa actividad se identifica con el concepto jurídico más amplio de administración, ya en la actualidad, es decir, que en su sentido literal, de origen, policía es sinónimo de administración actualmente. Y esta administración pues nos remite al concepto de administración pública, por tanto al derecho administrativo, de lo cual ya hicimos referencia. Un segundo sentido es el derivado de la teoría del derecho administrativo, en el que se desprende que policía significa, en primer lugar, una función y no un órgano de la administración, sino que únicamente la actividad de los órganos administrativos cuenta como policía. Es decir, todo aquello que realiza el órgano administrativo, es decir, todo aquello que realiza el Poder Ejecutivo es policía en estos dos conceptos. Entonces surge la pregunta, ¿qué policía no es la persona con uniforme, encargada del orden público, que previene delitos, detiene a las personas en flagrancia por algún delito, que coadyuva la investigación? Pues sí y no. Todo depende de qué parte de la Constitución estemos leyendo. Esta última conceptualización que resaltamos con la pregunta, Merck la refiere como la definición de policía en sentido estricto, es decir, es la síntesis de ese significado amplio de la actividad estatal de policía a una reducción estricta, o también la denomina como la en sentido vulgar. En la Constitución Política de los Estados Mexicanos existe esta doble o triple conceptualización, lo cual nos lleva a una confusión si nos adentramos al estudio de estos conceptos sin un referente teórico como el que estamos revisando. Esta confusión conceptual es debido a que se trata de relacionar de manera contemporánea instituciones que son anacrónicas. El concepto de policía anterior con la del Estado democrático, que es más reciente, se les equipara de manera intencional, es decir, en este tiempo, lo cual no nos lleva a estas confusiones. Pues en su origen hablar de policía era hacer referencia a la administración pública, y como se puede advertir, no ha permanecido en ese sentido por diversas causas que se explican enseguida. Una de ellas es la economía del pensamiento, que llevó a la reducción del campo conceptual, como he dicho, a la concreción, a la síntesis, a hacer estricto la idea de policía. Una reducción del campo conceptual, forma en la que se encuentra establecida en el texto constitucional, en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en alguna de sus partes, pero también podemos encontrar las reminiscencias de las otras conceptualizaciones que nos remiten al origen del término policía. Esta diversidad complica el desarrollo de la doctrina y del derecho policial en su sentido estricto, de manera armónica, pues al ser el fundamento en el texto constitucional que la considera en ambos, exige un análisis teórico e histórico para abordarlo, pues sin este es posible caer en una confusión. A continuación, voy a tratar de explicar y aclarar lo relativo a policía en su tercera definición, que es la que nos interesa.
pero nótese cómo existe una continuidad en esta línea de pensamiento, que si bien aquí en esta gráfica está implícito que la actividad estatal desarrollada por el Ejecutivo en este concepto amplio de policía, también lo podríamos llamar policía, pues se va constriñendo para llegar a lo que enseguida vamos a explicar. Este precepto de transformación, integración conceptual, la vinculación unión del concepto de seguridad con el de policía, se da en el pensamiento ilustrado, con Beccaria, quien, con la perspectiva de evitar la condensación de las pasiones populares en su época, distingue la iluminación, las guardias, dentro del gran concepto absolutista de policía. Es decir, no era legislación ni jurisdicción, era una actividad administrativa que en aquellos tiempos pues podríamos considerarla como actividad de policía, actividad del Ejecutivo, que también se le conoció como police, porque así le llamaban los franceses, esto citando a Yáñez. Para comprender la vinculación de este concepto en México, solo es posible si leemos a Yáñez, pues él identifica y nos explica los momentos en los que se da el proceso evolutivo del concepto policía y la unión de este con el de seguridad. Refiere que es en el contexto preabsolutista, preestado moderno. Es una parte del nudo problemático de la paz, entendida como seguridad, en España, en donde se inicia en gran parte el régimen del Estado moderno en cuanto a garantizadora de la paz social interna. Esta cita para mí es muy importante porque nos permite contar con un referente para poder racionalizar, identificar y definir conceptos relativos a la seguridad en el contexto de transición al Estado moderno de un contexto cercano a México, en el que se destacan factores determinantes como el contrato y mercancías y seguridad, que enlazan y apuntan al surgimiento de las clases burguesas, de un contexto premercantilista y mercantilista, que es la raíz de la necesidad de seguridad y de su concepto de seguridad. Yáñez afirma que en el concepto de seguridad como paz o tranquilidad de los súbditos y el comercio de las ciudades y caminos fue, desde el siglo XV, elemento o categoría, institución que fundamentó la constitución o el origen del Estado moderno. Es decir, que a la par que surge el Estado moderno es que surge esta idea de seguridad y necesidad de quienes otorguen esta seguridad. Continúa y posteriormente refiere que una vez cambiadas las condiciones políticas, económicas, sociales, la ciencia de la policía y el concepto de policía como arte de gobernar desapareció para ceder el paso a la administración pública, y la policía, encargada de la seguridad pública, se ubicó en una zona intermedia entre el derecho administrativo y el derecho penal, continuando en este contexto hasta la actualidad. Sin embargo, a la vez, manteniendo el sentido de su origen, es decir, como orden y gobierno, pero también como seguridad, que eso es lo que hace complicado el desarrollo de la doctrina en el sentido estricto del concepto policía en México. Bueno, pues ese contexto que Yáñez nos narra en una de sus obras,
México hereda esta corriente en la época colonial y se mantiene posteriormente en el periodo de independencia, lo cual nos alcanza hasta este momento. Y el claro ejemplo está, por ejemplo, en los reglamentos gubernativos y de policía, que existen muchos en todos los municipios de México. Esa es la reminiscencia de lo que Yáñez nos explica en Policía Mexicana. Bien, a la par de lo anterior, es importante considerar que el inicio del concepto de policía como persona y corporación también surge en Inglaterra en 1829. Inglaterra, recordemos, se distingue por ser el lugar en donde se origina la industrialización y el comercio comienza a hacerse de manera importante. Se empiezan a dar la acumulación de riquezas, es el lugar del nacimiento del capitalismo, pero también del robo, del pillaje de almacenes, de la depredación de oficinas, en fin, lo cual convierte en un contexto sin precedentes que da sustento para el nacimiento de la Policía de Londres, para la protección de estos almacenes de depósitos. Es una época en la que es evidente y necesario aplicar mecanismos de control, concepto acuñado por Foucault, y o de civilización. Tradicionalmente se le atribuye al ministro del Interior, Robert Peel, la creación de la Policía de Londres en ese año de 1829, en el cual en el acta de policía se define que policía es el integrante, pero también la institución encargada de la seguridad. Bien, pues aquí tenemos dos perspectivas, dos referentes similares en tiempo y circunstancias, pero no de espacios. Sin duda hay una influencia recíproca, pero esas influencias recíprocas europeas vienen por diferentes caminos a influenciar y momentos a influenciar a México. De manera más reciente es del norte de México, de los Estados Unidos, es este último referente que estamos comentando, que viene de Inglaterra, pero de más atrás, hacia el pasado, pues es desde Europa, a partir de desde la época colonial, a partir de la ocupación de la corona española. Estas dos referencias similares en tiempo y circunstancias, pero no en espacio, nos permite afirmar que el origen de la percepción actual del término policía como corporación, como cuerpo y como individuo es en Inglaterra, orientada a la protección, a la paz y al sentido de seguridad. En este punto es importante resaltar que desde la otra vertiente a esta forma de entender a la policía está el desarrollo teórico del término que mantiene la teoría del derecho administrativo, la otra vertiente que menciono, que designa como policía solo a una sección de la administración interior, cualificada especialmente por su contenido y que se destaca por sus medios y fines del resto de la administración, la policía de seguridad, que es la del sentido estricto o vulgar que Mer refiere, como aquella actividad administrativa que mediante la amenaza o el empleo de la coacción
persigue la previsión o desviación de los peligros o perturbaciones del orden, desde la perspectiva de la disciplina del derecho administrativo. Por lo anterior es importante resaltar, parafraseando a Merck, que en la actualidad en la mayoría de los estados democráticos la policía debe orientar su actuar bajo la inspiración de garantizar la seguridad, pero dentro del marco del respeto a los derechos humanos, lo cual se complementa con la perspectiva que refiere que cuando se sacrifica la libertad en aras de la seguridad, se termina por perder ambas. Por lo anterior, se afirma que para México tenemos dos orígenes de este concepto de policía, que gracias a Merck es que podemos tener explicación de lo que se entiende o que lo que debemos de entender por policía dentro del amplio ámbito de la administración estatal. Otros autores con perspectiva democrática pues lo reafirman. Por ejemplo, Ferrajoli, Zaffaroni refieren que en una sociedad democrática la policía está al servicio de la ley y de las instituciones democráticas, y su misión debe asegurar que el sistema creado no sea un instrumento de opresión. Después de este análisis, considero que en este sentido estricto de policía es fundamental definirlo en México, en la Constitución, puesto que esto representaría un desarrollo, abonaría a la perfección del sistema jurídico democrático para México. Podríamos decir que eso representaría un avance. Es un tema necesario de concretar en los próximos años para que se pueda seguir desarrollando la visión de la policía en México. El primer paso sería que en la Constitución se estableciera el concepto de policía en el artículo 21 constitucional. Este precepto se desarrolle posteriormente en una deseable ley nacional de policía, y en esta perspectiva de que continúe la Guardia Nacional como la policía de la Federación, y con la intención que se ha manifestado recientemente de pasarla al ejército, que forme parte de las Fuerzas Armadas, pues se tendría que pensar en integrar a todos estos órganos y diferentes conceptos en un solo código, como lo tiene Francia, en un código de seguridad, o de manera similar a como está en Canadá, que a través del concepto de oficial de paz integra todas las funciones genéricas en este solo concepto. Entonces hay retos por delante en México desde el derecho administrativo para seguir perfeccionando perfeccionando el desarrollo de las normas jurídicas y de las funciones de los diversos cuerpos encargados de la seguridad, para que todas las funciones relacionadas se encuentren establecidas en principios y actividades de todos los funcionarios encargados de esta actividad estatal, independientemente del nombre que tengan. Por lo anterior, se afirma que lo policial en México tiene una naturaleza administrativa. De ahí surge, desarrolla sus actividades que le vinculan con lo criminal, lo penal, lo cual nos traslada al estudio desde esta perspectiva en el ámbito del derecho penal. Bien, antes de seguir con esto, en esta pirámide
sin duda podemos apreciar cómo estas actividades administrativas deberían de ir en una prelación lógica para su desarrollo en la realidad, en un ámbito administrativo. Lo penal está previsto a partir de la manifestación de una conducta delictiva. Cuando se da un hecho delictivo es que se activa el otro ámbito de las actividades policiales en este otro campo, vinculándolo con el sistema de justicia. Sin embargo, es importante mencionar que estas actividades pueden ser en estas dos vertientes, es decir, no solamente quedarse en el ámbito penal, sino en ambos, tanto administrativo como penal al mismo tiempo. Las múltiples responsabilidades policiales desde esta perspectiva ante un fenómeno delictivo, pues están condensadas en lo que se denomina como funciones de primer respondiente, lo cual vincula la actividad policial al proceso penal. En este esquema podemos ver toda la correlación que tienen estos dos ámbitos, que va desde lo administrativo del lado izquierdo y su conjunción ahí en el triángulo delictivo hacia el proceso penal, hacia el lado derecho, llevándonos a las diferentes etapas del procedimiento. Es algo que creo yo que explica el por qué en México la policía no funciona de la misma manera, puesto que tenemos que tener presente estos dos ámbitos de actuación, uno administrativo y otro penal en la función de la policía en México. Desde lo administrativo se desarrolla lo penal, lo policial. Y desde esta perspectiva penal es que también se ha estudiado lo policial. Por eso es que algunos autores en México, influenciados desde esta corriente penalista, es que refieren que la policía es penal, pero pues no es así, es administrativa. De allí nace, pero sí se vincula a lo penal una vez cometida la conducta. Hay cosas que se tienen que perfeccionar, sobre todo en esta correlación entre derecho penal y derecho administrativo, para que la policía no quede solamente encajonada, quede aislada en un solo ámbito, sino que se tenga este dinamismo entre ambos. Creo que los conceptos de inteligencia policial, el concepto de investigación, son el puente que nos permiten cruzar de un lado a otro en una retroalimentación constante de estos dos ámbitos fundamentales de la actuación de la policía en México. Me dio mucho gusto hacer toda esta exposición. Espero haber sido claro, espero haber cubierto expectativas. Que estén muy bien. Un saludo y un abrazo en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.